Bueno, muy bien, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Damos comienzo al panel de Pandemia, Educación y Aprendiendo Juntos. Hablamos con la doctora Carmen María Conejo Solera. Ella es profesional del área de servicios estudiantiles del Colegio Yurusti, profesora universitaria de la Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, Universidad Católica de Costa Rica, asesora nacional de educación especial del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, directora del Instituto Helen Keller de Costa Rica y docente de educación especial en diversos servicios educativos y modalidades de educación especial. También con la maestra Roxana Pereira Villalobos. Ella es rectora del Colegio Yurusti, directora ejecutiva de la Fundación Ecológica Yurusti, miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos de América, del Consejo de Rectores y Decanos, y fundadora del Instituto Internacional de Derechos Humanos de América, sede en Costa Rica. También con Virginia Pérez. Ella es directora de una escuela de educación especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 2013, profesora de enseñanza primaria, psicóloga, psicoanalista, y tiene una diplomatura superior en gestión educativa con orientación en ciencias sociales. También es cofundadora de Entrelazando, ámbito privado de atención clínica y supervisiones pedagógicas y clínicas, y miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo para las Américas. Dentro de él trabaja en el Consejo de la Mujer en la sección de salud mental. Por último, estamos hablando con Alejandra Liliana Presta. Ella es licenciada en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesora de enseñanza primaria, diplomada superior en Gestión Educativa con orientación en Ciencias Sociales, en Flaxo, y técnica superior en Conducción y Administración Educativa. Ella se desempeña profesionalmente como psicoanalista, vicedirectora de la Escuela Integral Interdisciplinaria número 6 de Educación Especial, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, supervisora pedagógica y clínica en el ámbito privado, y es responsable de la sección de Salud Mental Argentina del Consejo de la Mujer del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo para las Américas. Así que bueno, damos comienzo al panel. Les cedo la palabra. ¿Quién desea comenzar? Bueno, buenos días. Un honor estar en este panel con las distinguidas profesionales que lo conforman. Vamos a dar inicio a lo que sería la presentación. Vamos a hablar sobre las situaciones que hemos encontrado en nuestro país con respecto a la pandemia, lo que ha afectado en la virtualidad, en la modalidad mixta y lo que ha afectado tanto en la presencialidad. Voy a compartir pantalla para que podamos ver y guiarnos por lo que es la charla. ¿Okay? Entonces, ¿qué ha ocurrido en la virtualidad? ¿Okay? A nivel mundial, el núcleo familiar se ha vuelto un proceso que a nivel educativo ha tenido que aprender a reinventarse y responsabilizarse de multitud de acciones adicionales. Asumen responsabilidades laborales del hogar y ahora ejercen un apoyo en la tutoría y formación académica de los hijos. En el contexto nacional y de acuerdo al Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, realizado el año pasado, la atención académica en el hogar recae en las madres. En esta etapa histórica, por eso asumen una triple jornada. En consecuencia, el agobio, el estrés ha aumentado y generado dificultades en las relaciones parentales y de cónyuges. Es un cambio de vida total, una nueva era que genera incertidumbre, crisis agravadas por situaciones económicas que no les permiten solventar las necesidades básicas de sus núcleos familiares, agotamiento ante las preocupaciones, incertidumbre ante el futuro, les embarga tristeza y depresión. Sin embargo, muchos mantienen la esperanza de llegar a un futuro mejor.
Esta incertidumbre y la situación de hogar afecta tanto que ocasiona que se vean envueltos en temores, angustias, enojos, crisis emocionales con falta de autocontrol. Los invade la desesperanza aprendida. Se observan conductas en donde destacan actitudes de no importa cuánto nos esforcemos, ¿para qué? ¿Hacia dónde vamos? Generan necesidad de atención porque se ha detenido el proceso de madurez y búsqueda de soluciones por sí mismas. Se crea dependencia hacia las personas que los acompañan en casa, sean padres, abuelos o cuidadores. Maneja la tecnología con gran grado de expertise, cierto, pero lo mismo y al mismo tiempo pueden generar una dependencia y un mal uso de este accesorio a páginas o enlaces no adecuados a edad cronológica o inapropiados en contenidos, y por eso la necesidad de contar con el control parental durante el uso que los estudiantes hagan de los mismos. Además, el uso de manera continua por horas les ocasiona cansancio en la vista y agotamiento. El consumo excesivo y desequilibrado de alimentos considerados chatarra, ausencia de dietas equilibradas, falta de interés ante situaciones o actividades, especialmente las físicas, que antes les gustaban o que no pueden realizar por falta de espacio, inciden notablemente en la vida cotidiana de los estudiantes. También se añade el temor por perder a alguno de los integrantes de su núcleo familiar o a alguna persona muy cercana, falta de desarrollo en sus capacidades de autosuficiencia y autogestión, lo que incide en la futura emancipación de cada persona y en el deseo e interés de plantearse metas de preparación para desempeñarse como una persona realizada en una determinada ocupación o profesión. El esfuerzo por autocapacitarse, adquirir su equipo de cómputo y medios electrónicos son parte de lo que vemos dentro del encierro y la virtualidad y la atención dentro de la modalidad mixta de los docentes. Están en todo, procuran hacer lo mejor, pero la incertidumbre inicial y el temor ante sus propias capacidades para desenvolverse en la virtualidad o en la modalidad combinada virtual-presencial han aumentado sus habilidades y destrezas para realizar multiplicidad de tareas, tanto en el ámbito docente como familiar. Han decidido desarrollar manejo de disciplina y las temáticas de clase en grupos muy grandes de estudiantes o grandes, aclarando las dudas de todos ellos. Esto mediante la atención a la diversidad y de características y o necesidades educativas especiales o de talento y a la variedad de condiciones presentes en los estudiantes. No obstante, todo este esfuerzo, los educadores no escapan al sentimiento de temor por quemarse como profesionales ante el exceso de horas de trabajo, al tratar de superarse en lo personal y en lo académico, y al continuar durante horas razonando y determinando las posibles soluciones para reinventarse y apoyar a los estudiantes con quienes debe mediar el proceso de aprendizaje. Al igual que en el caso de las madres, los y las educadoras ejercen roles parentales y de pareja en sus respectivas áreas de hogar. ¿Qué ocurre en la presencialidad cuando han vuelto después de esa virtualidad? Bueno, en el área social y emocional encontramos temor en los estudiantes a ser contagiados, a ser separados de su núcleo familiar o a socializar o a perder un integrante en la familia. Contrasta la situación de alegría ante el ingreso presencial al ver a sus padres, despertar de patrones de sexualidad muy temprano, pérdida de temor al acercamiento con pares. No saben cómo relacionarse sin que medie en muchos casos la agresividad contenida o descargas de frustración ante todo lo que les rodea. Suelen desprotegerse quitándose las mascarillas. Por todo lo que se ha enumerado previamente, los estudiantes han necesitado un apoyo para reaprender normas de aseo, cuidado de salud de sí mismos en el aula y el uso del tiempo libre en espacios abiertos, ejerciendo actividad física sana. Y cuando están en virtualidad, bajo la modalidad mixta, se debe volver a la virtualidad, pero teniendo claro que debe haber espacios entre el cambio de clase
o en los recesos con actividad de gimnasia cerebral o pausas activas. Aún persisten situaciones de índole emocional, situaciones difíciles a nivel económico y familiar. No saben cómo ayudar a sus hijos en el manejo y control parental de los aditamentos tecnológicos. No saben cómo apoyarlos en la seguridad y autosuficiencia. Esto es para los padres. Divorcios que además, dentro de la pandemia, han generado una serie de roces a nivel de parejas. Esto afecta indiscutiblemente el ámbito emocional y académico de los hijos y de nuestros estudiantes. Esto, ante la necesidad de reinventarnos como instituciones, ha generado lo siguiente. Fortalecimiento del trabajo en equipo de todas las organizaciones educativas para acompañar y solidarizarse con las familias y los estudiantes. Incertidumbre en el avance de la pandemia. Sin embargo, vamos adelante. Se ha dado prioridad a la atención personalizada de padres o estudiantes, llamadas telefónicas, mensajes por medios electrónicos, reuniones virtuales, seguimiento, acompañamiento y orientación a las familias de las responsables de una persona con alguna condición específica y/o que requiere apoyos educativos como adecuaciones curriculares de diverso tipo. O también demandan las de adaptaciones adicionales o de atención a través de un trabajo adicional. Todo esto debe presentarse ante la solidaridad de ese equipo de trabajo. Por tanto, en la elaboración de recomendaciones a los núcleos familiares e hijos y al enfrentamiento de esta pandemia, las organizaciones educativas tienen que establecer rutinas dentro de los hogares con ubicación de tiempos para cada cosa, atendiendo a las necesidades de cada uno y de todos de manera integral. Sintetizando, la institución educativa en esta etapa histórica del mundo debe ejercer un esfuerzo por ofrecer capacitaciones y autocapacitaciones al personal de las diferentes instancias administrativas y docentes para atender con calidad a las familias y a sus hijos. Un esmero en realizar trabajo docente y administrativo de excelencia. Atención y respuesta oportuna e inmediata a las consultas que generan los núcleos familiares a los estudiantes durante los procesos lectivos. Apoyar a esos hogares es fundamental en el fortalecimiento de la capacidad para reconocer el estado de ánimo y de emociones encontradas para canalizar respuestas de manera asertiva en los estudiantes y en las mismas familias, o en la recomendación de accesar especialistas cuando se requiera por crisis en la familia o al estudiante. Lo anterior para fortalecer las capacidades de aceptación, tolerancia, manejo de diálogo y negociación asertiva. Apoyarlos en las recomendaciones que se les dan. El uso, entonces, a nivel de planificación, involucra lo que sería el diseño universal del aprendizaje, metodologías de atención que funcionen hacia la diversidad. ¿Por qué? Porque es necesario en estos momentos atender a las capacidades de cada uno y desarrollar aquellas que han quedado estancadas en su maduración y atención. Es importante entonces apoyar a los núcleos familiares para que reconozcan el sentimiento y la emoción que los embarga en cada uno de sus hogares a nivel individual, pero que sepan y tengan ese acompañamiento profesional a través de las instituciones educativas que estamos para servirles. Termino con esta breve reflexión del Papa Juan Pablo II. Construir con responsabilidad el futuro o su futuro y el de sus hijos, no dejen apagar la luz de la fe para poder construir una sociedad más justa y fraterna, solidaria, con los que nada tienen y que esperan un futuro mejor. Les doy la palabra a doña Roxana. Buenos días. En primer lugar, un agradecimiento por poder compartir algunas de nuestras experiencias y meditaciones sobre el impacto de la pandemia en la educación, que a través de la lectura nos damos cuenta que lo que pasa en Costa Rica o lo que hemos podido vivenciar desde nuestros espacios de trabajo
no es del todo lejano a lo que pasa en muchas partes del mundo. El primer impacto al que nos hemos visto expuestos en los procesos educativos ha sido el aislamiento y la interrelación que hemos tenido que asumir a través de la educación a distancia para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, generando lo anterior con tensiones, ansiedad, angustia y en algunos casos desmotivación. Hemos vivenciado muchas experiencias, unas han sido de gran aprendizaje que nos han guiado en la búsqueda de cambios para ser mejores. En la educación con jóvenes de secundaria cuya edad oscila entre los 13 y 17 años, en nuestro caso, el primer impacto ha sido el cambio de paradigma para aprender. La gran diferencia que implica la atención a través de un ordenador durante los periodos de trabajo cotidiano, la convivencia, las interacciones, las relaciones entre pares, fundamental para el desarrollo socioemocional y su motivación a aprender. Para un gran porcentaje de nuestros jóvenes no es fácil aprender en la virtualidad. La presencialidad les facilita más alcanzar sus objetivos. Para otros, esta nueva metodología les favorece. Este cambio de paradigma también les ha generado incertidumbre, ansiedad, desconcierto y en muchos casos frustración. Los alumnos que hoy día están en nuestras aulas nacieron con la web, con la denominada generación Google. Son expertos en tecnología, muy educados y multiculturales, pero también son jóvenes muy solos, recluidos en sus habitaciones y conectados vía internet con el resto del mundo. Aspecto que se ha incrementado en mayor grado. ¿Cómo avanzar en el desarrollo curricular hecho para enseñar en la presencialidad? Esa ha sido nuestra gran interrogante. Después de un año virtual, se han tenido que analizar los contenidos académicos, hacer ajustes a los mismos para avanzar seleccionando aspectos fundamentales de las materias sin dejar de lado la calidad del aprendizaje. Plantear estrategias de apoyo que según el rendimiento académico no lo han logrado. Se han implementado procesos de acompañamiento individualizado para dar soporte a los jóvenes y de igual manera a las familias. Con el equipo docente y administrativo ha sido necesario una enorme motivación que les permita sobrellevar con optimismo el reto de un nuevo paradigma para enseñar, considerando más importante la calidad de los aprendizajes que la cantidad de conceptos que se aprenden. Los docentes han tenido que aprender a actuar ante la incertidumbre y la ansiedad sin perder de vista su responsabilidad por el buen rendimiento académico, acompañado de adecuadas relaciones a través de la pantalla. ¿Cuál ha sido nuestro aprendizaje en esta pandemia? Estamos aprendiendo juntos, institución, docentes, padres de familia y estudiantes. Debemos reconocer que es necesario el desarrollo de la inteligencia emocional, trabajar la profundidad como fundamento esencial en el proceso de enseñanza de nuestros educandos, asegurándonos así prepararlos para la vida y no solo en el ámbito académico. Que sean capaces de reconocer comportamientos de riesgo, mal uso de las tecnologías, así como de la información. Hemos aprendido a desdibujar la frontera entre el centro de estudio y el hogar. Es necesaria una gestión de trabajo de los estudiantes de forma cooperativa, por tareas o proyectos que desarrollen todas las competencias. Aprendimos a usar Zoom, Teams, Classroom, Google Drive, entre otros. A comunicarnos con nuestros estudiantes y a tratar de aminorar el impacto que para muchos de ellos no fue la mejor opción para aprender. Logramos una comunicación más fluida y constante con los padres de familia, creando vínculos más estrechos entre el colegio, los padres de familia y el alumnado,
en muchos momentos brindando también apoyo emocional. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Calidad y pertinencia en la mejora de los contenidos de los programas de estudio relacionados con la salud y el bienestar particular. Apoyo especializado al personal docente para la formación en educación virtual. Retorno a clases y el apoyo socioemocional para trabajar con los estudiantes y sus familias. Las estrategias de retorno requieren un análisis y planificación de los procesos de enseñanza interdisciplinario que permitan garantizar la continuidad del aprendizaje. A nivel país, es necesario repensar la educación, sus propósitos y formatos. Solamente hacen falta 5 minutos para vivir una vida entera. Así de relativo es el tiempo y la vida. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiamos todas las preguntas. Quise ejemplificar con esta nota de Mario Benedetti, porque eso es lo que nos ha pasado a nivel mundial en esta pandemia. Debemos volver a aprender, pero debemos volver a aprender con mucha fe, esperanza y resiliencia para seguir adelante. Creo sinceramente que todos estamos expuestos en el mundo, no solo a esta pandemia, sino a muchas más que podrán y que debemos enfrentar en nuestras vidas, y es de esta manera como podríamos ganarlas. Muchísimas gracias por el espacio. Y ha sido un placer poder compartir esta mañana un poquito de nuestra vivencia a nivel del Colegio Yudusty en Costa Rica. Bueno, continuamos con la doctora Alejandra Presta. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer formar parte de este espacio, al cual considero de gran riqueza, sintiéndome muy honrada por participar con colegas a quien aprecio y respeto por su trayectoria laboral. Haciendo foco en el título que pensamos entre las 4 cuando nos fuimos reuniendo para nuestra convocatoria, Aprendiendo Juntos, y teniendo en cuenta que la profesora Virginia Pérez y yo formamos parte del equipo de conducción de una escuela especial de gestión estatal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que iniciaré la conversación tomando en cuenta algunas apreciaciones que a continuación detallo. En efecto, si algo del orden de los aprendizajes se pone en juego en este contexto y ante situaciones tan cruciales, es que pensar las trayectorias educativas y la inclusión de niños, niñas y adolescentes con detención en la constitución subjetiva necesitan seguir siendo consideradas un proceso gradual, único e irrepetible. Para esto es menester que todos y cada uno de los actores de la comunidad educativa involucrados lleven a cabo una genuina práctica entre varios. Dicha práctica se sostiene en un posicionamiento ético que piensa las intervenciones y los proyectos estudiante por estudiante. Por consiguiente, cabe aclarar la oposición a los modelos educativos homogeneizantes que sostienen el leitmotiv de para todos lo mismo, y en tanto tal, segregan de modo particular y de manera más general se sostienen porque son consecuencia de políticas y paradigmas que aún imperan en la actualidad. Desde nuestra convicción, pensamos en las instituciones educativas como una de las vías regias del pasaje a la cultura y a la exogamia también para los niños, niñas y adolescentes con quienes trabajamos. Entonces, la educación se constituye como un instrumento de promoción, de desarrollo individual, personal y social, y no como una variable que insiste en rotular y clasificar a los estudiantes. Bajo este marco, Aprender Juntos implica un proyecto educativo
que se basa en plafonar y en sustentar un mundo vivible para cada quien, respetándolo como valioso, singular y que no se repite. Ahora bien, como docentes no podemos desconocer que es el discurso imperante en cada época el suelo fértil que regula acciones, valores, modelos de relación con los otros. ¿Cómo estamos? ¿Qué información priorizamos? ¿Qué lazo social hacemos? ¿A quienes amamos y a quienes no? ¿Qué cosas aborrecemos? Es decir, las coordenadas sociohistóricas nos atraviesan y en cierta medida, ¿por qué no?, nos determinan. En la actualidad vivimos tiempos en que la violencia, la intolerancia, las desigualdades se han instalado como incómodos compañeros de ruta. Es necesario recorrer el camino hacia la creación de nuevos lazos que recompongan el tejido social, que permitan que las diferencias enriquezcan posibilidades, que se desplieguen en nuevas escenas, que lazos amorosos se reconstruyan, que los malestares encuentren nuevos cauces y en tanto tal, mucho más creativos y mucho menos mortíferos. Este es el universo que como escuela, como estudiantes, como docentes y en nuestras aulas nos proponemos trabajar. Y cuando decimos trabajar, decimos cuestionar y cuestionarnos, interrogar e interrogarnos, afectar y afectarnos para instalar la transformación, una transformación. Por eso, como educadores, no le restamos esperanza, no dimitimos. Transitar la escuela desde la modalidad de educación especial durante todo el ciclo lectivo 2020 y lo que va del 2021 implica y refuerza el intento diario de alumnas y alumnos de salir del encierro, de salir del sin mundo en el cual se hallan, para lo cual se encuentran sostenidos, impulsados y acompañados por docentes, por profesores de materias especiales. Cuando decimos profesores de materias especiales, son profesores de educación física, de plástica, de tecnología, etcétera. Maestros psicólogos, maestros psicopedagogos, maestros fonoaudiólogos, trabajadores sociales y el equipo de conducción. Cada uno, desde su experticia y aunando criterios de intervención, coadyuva en la construcción de una historia. Es nuestra mayor tarea y desafío que cada sujeto tenga una historia, que haga una historia que a su vez los constituya y que en consecuencia, historizando, esto los haga seres históricos. Dos interrogantes que creemos nos acompañan y se exacerban en esta época que corre son: ¿la educación especial en tiempos de pandemia? Lo especial de la educación en tiempos de pandemia. Son enunciaciones distintas, sí, con características propias. Si bien no implican lo mismo, se puede ubicar como rasgo distintivo de ambas que se constituyen en un lugar otro por excelencia, un otro con mayúscula, donde el trabajo, la diversidad y la complejidad de la tarea siguen siendo más que nunca una invitación a formularse preguntas, muchas de las cuales nuevas, y a transitar de un modo otro la casuística. Sostenidos en el deseo como hilo conductor para propiciar el bienestar y el favorecimiento de trayectorias escolares de cada estudiante. En educación especial en tiempos de pandemia y en lo especial de la educación en tiempos de pandemia, se despliegan encuentros de aprendizaje con polifonía de voces y de miradas. Diversidad esta que habilita nutridas conversaciones y acciones entre profesionales de las distintas disciplinas que nos portan con fuerza al argumento. Encuentros, y por qué no también desencuentros, que van dejando marcas invaluables de aprendizaje para continuar con la labor durante la pandemia y cuando ésta finalice, o sea, lo que se llama la pospandemia. Sabiendo que al decir del doctor Sigmund Freud, gobernar, curar
y educar ciernen en sí un imposible, no es sin reconocer los efectos de la pandemia y que también variadas dificultades quedarán en casilleros para continuar pensándose a futuro. La educación especial y lo especial de la educación son marcas que siguen haciendo marca. En esta actualidad tan adversa, si algo hemos aprendido juntos, es a redoblar la apuesta en temas importantes y que tanto nos ocupan respecto de los niños, niñas y adolescentes con quienes trabajamos. Estos temas, a saber, son las trayectorias escolares, los encuentros con el otro y el juego social del intercambio. El cuerpo, las palabras, las miradas, las escuchas. El ejercicio de la interrogación de qué sufren los niños. Sostengamos más a la manera de convite a seguir pensando que a modo de cierre y sin la más mínima intencionalidad de minimizar lo que mundialmente acaece y que nos toca atravesar, que la vida va y la educación va con ella, cambiando sus ropajes sintomáticos con la época. Como docentes de una escuela en marcha, nuestro hilo de Ariadna es la producción de nuevos mensajes para que nuevos escenarios advengan. Motorizados por el deseo y, en consecuencia, tutelados por la idea de dar forma a un mundo más amable, en que las diferencias no impliquen desigualdades, los lugares no marquen exclusiones y los desacuerdos no generen enemigos, la educación debe ser un hacedor activo en instaurar canales de participación para quienes quieran acercar su voz a la escuela y hacer oír sus ideas, proyectos y propuestas, artesanos y artesanas de una transformación puntual. Considerando, sí, que la cultura es un tejido complejo, que prescribe y regula actividades y valores sostenidos en el imaginario social. Invitamos a asumir el desafío de poner verdaderamente en crisis prácticas arraigadas, sentidos instituidos y ficciones tranquilizadoras. Nuestra propuesta debe expulsar fantasmas, desacralizar saberes, deconstruir, desanudar significaciones que nominan a modo de etiquetas estigmatizantes. En este sentido, palabras atribuidas a Confucio rezan: si quieres cambiar el mundo, cambia las nominaciones. Para finalizar, permitámonos estas y otras cuestiones que nos interpelan en nuestra práctica, con la firme convicción, hoy más que nunca, de no transitar estos caminos solitariamente. Por consiguiente, instamos a participar a quienes se sientan convocados por estos desafíos. Van a gozar siempre de nuestra más sincera y cálida bienvenida. Muchas gracias y ahora con todo gusto le voy a dar el pase a la profesora Virginia Pérez. Gracias, buenas tardes. Acá en Argentina, buenas tardes. En Costa Rica, buenos días. Un placer conversar con todos ustedes. Siguiendo con el espíritu de la conversación de la profesora Alejandra Presta, con quien comparto la conducción de la Escuela de Educación Especial, quiero adentrarme en el corazón del proyecto Escuela que construimos en forma colaborativa, todo el equipo docente, hace 4 años. No había pandemia. El nombre de ese proyecto Escuela que nos sustenta es Abrazos que Enseñan. Y no son meras palabras. Es una intención, es un deseo de enseñar mientras se abraza a aquellos que fueron rechazados durante tanto tiempo. Elegimos trabajar con ellos. Elegimos acompañar su ruta escolar, que en un niño es una parte fundamental de su historia, o por lo menos debería serlo.
Entonces, en los albores del proyecto escribimos: una escuela puede ser concebida como un lugar de encuentro, como un espacio multicultural, de construcción, de significación, pero también un espacio producto de un contexto histórico, de una realidad que es necesario comprender, deconstruir, para poder operar en ella en forma activa y creativa. Eso lo escribimos hace 4 años. Y en esas palabras está sintetizado el modo de considerar y de abordar el contexto sociohistórico donde debimos bucear, nadar, para llegar a la otra orilla, donde aún no llegamos. Y en este agua turbulenta, incierta y nunca calma, que es la pandemia, seguimos nadando, intentando llegar a la otra orilla, sin perder de vista que nuestro objetivo es brindar educación de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes que abrazamos. En el 2020 estuvimos cotidianamente en forma virtual en cada casa donde había un dispositivo e internet. Y donde no lo había, llegábamos con videollamadas, cuadernillos, videos pensados para cada uno de ellos, material, cuentos, juegos, regalos, otras maneras de abrazar. Braulio, de quien les voy a hablar hoy, de 13 años, tiene diagnóstico de psicosis. Para él fue muy difícil, casi imposible, conectarse a través de una pantalla. Vive con su madre y su abuelo en una casa sin luz, con ventanas cerradas, con luces apagadas. Nadie puede entrar allí. ¿Cómo hacer una escuela para Braulio en el 2020? Ese fue nuestro desafío. La entrega de canastas alimentarias que se realiza cada 15 días nos dio una oportunidad. Él solo quería ir a su escuela. No quería pantallas, quería ir a la escuela. Entonces permitimos que venga con su madre a retirar la canasta alimentaria. Digo permitimos porque en ese momento, en este país, estaba prohibida la circulación de más de una persona. Braulio, les cuento, demuestra su emoción temblando. Y así subió la pequeña escalinata hacia la puerta de su escuela. Lo acompañamos a dar una vuelta por los 2 patios, ver sus aulas y comprobar así lo increíble para él. La escuela estaba vacía. A pesar de esto, luego solo se conectó 1 o 2 veces durante muy pocos minutos, sin mirar a la cámara y sin hablar. El agua, hablando de nadar en la pandemia, cada vez era más turbulenta, pero insistíamos en nuestro propósito de recuperar a Braulio alumno. Entonces, una docente inquieta, creativa y tenaz llevó la escuela a la plaza cercana a la casa de Braulio. Lo difícil fue que su mamá lo cediera. Por lo tanto, también hubo una escuela para ella en la plaza. En un horario acordado, esa docente se llevó hasta la casa del joven con su guardapolvo blanco y una bolsa repleta de estrategias. Fue así que durante 2 o 3 semanas, Braulio fue a la escuela de la plaza con su señorita, con su maestra. En esos días pudo poner en palabras la pérdida de su referencia externa
que era la escuela, ese otro lugar. Pudo nombrar ese otro lugar que le permitía constituirse en algo otro que el objeto de la endogamia. Vinieron innumerables excusas maternas que impedían el encuentro entre una maestra y su alumno, y así terminamos el año lectivo 2020. Hoy quiero contarles, en este regreso presencial del 2021, con qué escuela nos encontramos. Nosotros comenzamos en febrero el ciclo lectivo de este año, y en forma presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Docentes y estudiantes entran a la escuela felices del reencuentro, que esta vez es con barbijos, máscaras, alcohol en gel y distancia. Aulas dispuestas de otro modo para preservar los 2 metros de distancia, ventanas y puertas abiertas para favorecer la ventilación cruzada, recreos donde no pueden encontrarse con otro grupo, porque hay que respetar la burbuja de su grupo y así prevenir contagios. Muchos cambios, modos distintos de transitar la escuela. Pero recuerden que nos apoyamos en que para poder operar en la realidad hay que hacerlo de forma activa y creativa. Y allí vamos. Braulio volvió a la escuela, pero su contexto familiar había cambiado drásticamente en estos pocos meses. Su madre, gravemente enferma, permanece acostada la mayor parte del día. Quien sostenía sus trayectos hacia la escuela y las rutinas diarias ya no lo hace. Su abuelo comienza a acompañarlo y otros entran en escena. Aquí el trabajo entre varios, mencionado por la profesora Alejandra, se hace notar, se hace motor y pone en marcha saberes y estrategias que se van entrelazando para armar un nado sincronizado en este mar turbulento que es la pandemia. Desde el trabajo social se tejen redes con otra institución de gestión privada para que Braulio pueda asistir por las tardes. A nuestra escuela por la mañana, a la institución nueva por las tardes. Salida del encierro saludable. Se establece comunicación con la psiquiatra del joven que sostiene profesional y éticamente a Braulio. Con ella construimos una red con los profesionales de salud mental de la nueva institución, ya que la profesional psicóloga que lo atendía aduce un límite en su operar. Lo que dijo es: no puedo trabajar con Braulio. Hoy, un otro familiar que también está dispuesto, la tía, que acompaña a su hermana mientras revisa su historia infantil, sostiene con su accionar el recorrido por este entramado de otros, de varios, que sostienen y sostenemos a Braulio. Psicopedagogos y psicólogos de nuestra institución intervienen artesanalmente con el joven, acompañándolo en sus tiempos y modos tan particulares, mientras lo más orgánico de la adolescencia es un volcán sin límites y la cercanía de la muerte lo habita. Adriana Puigros nos insta a tener la capacidad de adecuarnos a situaciones inesperadas, pero sobre todo a comprender que hoy se trata de una situación en un ambiente desequilibrado. La historia de las pandemias, la peste amarilla en 1871, la gripe española en 1918, la epidemia de poliomielitis en 1956, la gripe A en 2009,
nos dice que las enfermedades también forman parte del derrotero de la educación. Fenómenos que dejan marcas imborrables y que nos permiten detenernos a pensar en el sistema educativo y sus políticas. Suponemos que habrá distintas situaciones. La fuerza de la inercia que trata de llevar las aguas a su viejo cauce, a que nada cambie. Pero también, digamos, que se rompieron moldes y se abrieron fisuras imposibles de reparar. Es necesario advertir, dice Puigros, que la nueva normalidad de la que se habla no vaya a resultar normalización de la injusticia social y la desigualdad educativa. Deseamos ser capaces de recuperar las mejores experiencias que generamos en este tiempo y potenciarlas para un futuro más igualitario y más justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Muy interesantes todas las exposiciones. Muchas gracias por participar nuevamente. Y bueno, si les parece, si no tienen más para agregar, damos por finalizado el panel de Pandemia y Educación, Aprendiendo Juntos. Muchas gracias Alejandra Presta, Virginia Pérez, Roxana Pereira Villalobos y Carmen María Cornejo Solera por sus exposiciones. Un gusto.